Hola a todos y todas, soy Marcelo Saín, soy profesor e investigador universitario en temas de seguridad pública, pero he sido mucho tiempo militante político del peronismo bonaerense, y he ocupado puestos de gestión en materia de seguridad pública. Aprovecho esto para señalar que este programa es un programa de carácter político, no es un programa de carácter académico. Y hago esta distinción teniendo muy particularmente en cuenta que históricamente, o por lo menos cuando yo me formé políticamente, la política estaba dotada, formaba parte de la política el saber que se producía en los ámbitos académicos, universitarios, en la propia vida política, en la vida institucional. Era una política muy atravesada por el conocimiento. Es decir, militar significaba formarse políticamente y, por supuesto, la gestión, más aún, estaba casi obligada a la formación política. Era ese el título de la cosa, formación política. Nosotros vamos a retomar aquella vieja tradición de la política en estos programas para abordar un tema nuevo, un tema que en aquellas épocas todavía no estaba instalado como un tema de preocupación política, que son los temas de seguridad pública, y vamos a intentar dotarlo también de esos conocimientos, pero siempre manteniendo una perspectiva de carácter político. Lo primero que deberíamos hacer aquí es establecer un acuerdo, un pacto entre ustedes y nosotros acerca de lo que es la seguridad pública, el objeto de este programa. Yo diría, y acá permítanme de alguna manera hacer algún abordaje de carácter más sociológico, todas las sociedades están, de alguna manera, toda comunidad está atravesada por una serie de conflictividades. No hay comunidades sin conflictos, solo que en términos contemporáneos, o a partir del advenimiento del Estado moderno, digamos, hace, pongamos 200 años a esta parte, se han establecido pactos sociales, acuerdos básicos, que se tradujeron en un conjunto de normas, por los cuales esos conflictos tratan de ser abordados por la sociedad de manera institucional, tratan de ser prevenidos, tratan de ser, si ocurren, abordados para que las consecuencias no sean dañinas o tan dañinas como eso indicaría, y eventualmente, si se produjera algún hecho grave, que se pueda investigar y pueda haber una suerte de retribución. Después explicaré un poco más de qué se trata ese concepto. Pero lo cierto es que toda sociedad está atravesada por conflictos. Esos conflictos, de alguna manera, están tallados en un marco normativo, en un código penal. Por supuesto que esos conflictos que están, de alguna manera, positivizados en un código penal, es un proyecto institucional, es una sociedad que dice, bueno, no queremos que estas conductas ocurran, no queremos que estos actos se cometan, por ende hay una suerte de plexo normativo que prohíbe esas conductas, que son los delitos, y también un conjunto de sanciones para aquellos que sean responsables de su comisión. Pero eso es un proyecto institucional. Eso no ocurre habitualmente, o por lo menos no ocurre en toda su plenitud. La sociedad funciona dentro del marco de esas reglas de juego, no es masiva la violación a ese proyecto institucional, a ese código penal, a ese plexo normativo, pero sí, evidentemente hay hechos que ponen en tela de juicio ese acuerdo, ese pacto, y entonces, de alguna manera, el campo de la seguridad pública es el campo por el cual las sociedades abordan este conjunto de cuestiones. Esto es interesante decirlo, en el fondo todos los conflictos y los delitos o las infracciones que se van cometiendo en el marco de una sociedad tratan de ser prevenidos, tratan de ser controlados. Si ocurren, tratan de ser conjurados, usemos ese concepto para decir, tratamos de que si se está cometiendo una infracción, se está cometiendo un delito, de alguna manera tratemos de que no continúe o que las consecuencias no sean tan dañinas para el conjunto social, digamos, como se ha dado en el inicio de la comisión de esa infracción. Ahora, si esos delitos se cometen, lo que toda sociedad intenta contemporáneamente es tratar de identificar a los responsables, tratar de confirmar en el marco de un proceso judicial, eso es la justicia penal,
esas responsabilidades y eventualmente imponerle a esa persona una suerte de sanción. Llamo a esto retribución porque más allá de lo que digan los penalistas nos confunden con esas teorías benévolas, tratan de ser humanistas cuando en realidad el sistema penal es pura venganza. Esto, el profesor Zaffaroni, a quien tanto le debemos para entender estas cosas, lo dice con total claridad. Digamos, el sistema penal lo único que hace es imponer penas a aquellos que han cometido delito como una forma de venganza social, una forma de retribución por lo que han cometido. Eso de que el delito previene otros nuevos delitos, que imposibilita al infractor y entonces la prevención general, específica, es chamullo, eso es verso. En el fondo, el sistema, tal como funciona de manera masiva, es un sistema vengativo y es un sistema del que yo diría no podemos salirnos como modalidad habitual de gestión de los conflictos. Pero en definitiva, digamos, todo el esfuerzo que hace la sociedad para prevenir esos delitos, ¿cómo los previene? Montando un sistema institucional que intente de alguna manera a través de la vigilancia, en eso las policías ocupan un rol importante, a través de las vigilancias obviamente de los espacios públicos, hoy está en discusión las vigilancias digitales, ¿no? Esto es el recorrido de las redes sociales y de internet para ver también allí cómo se cometen infracciones o identificar si hay alguna sospecha de comisión de infracciones, también es un tema importante. Fíjense ustedes que hay un debate hoy en día si es legítimo y democrático, si está bien, si es legal en el marco de una democracia que se haga inspecciones o patrullamiento en internet. Pero hay patrullamiento en la calle, que es lo mismo. Digamos, cuando vos vas caminando por la calle, pasa un patrullero al lado tuyo y te miran, te observan, es más o menos lo mismo que te observen en internet. Pero no importa, más allá de esa discusión que seguramente abordaremos a lo largo de estos programas, lo que yo sí deseo señalar es que hay un intento por prevenir y si se comete el delito, por tratar de impedir que tenga consecuencias ulteriores gravosas. O sea, todas estas tres grandes acciones, prevención, conjuración, investigación y aplicación de sanciones, de alguna manera tallan el universo de lo que es la seguridad pública. Es cómo la sociedad interpreta, aborda esas conflictividades. Fíjense esta primera acción de la seguridad pública, es decir, cómo las sociedades interpretan las conflictividades, las valorizaciones de lo que es grave en una sociedad. Varía mucho por estrato social, por franja etaria, por género. ¿De acuerdo? Para algunas personas es muy grave las violaciones, para otras personas es muy grave el lavado de dinero, para otras es muchísimo más grave el robo o el hurto, es decir, los delitos predatorios. Es decir, las sociedades valoran de diferente manera el plexo completo de infracciones que atraviesan una sociedad y eso depende de las perspectivas, de la ideología, de la religión, en fin, de lo que es la constitución de los sujetos sociales y de las concepciones que tienen en general de la vida social, ¿no? Y de la cultura política que tienen. Entonces, para los estratos altos, digamos, no es una preocupación mayor el lavado de dinero, al contrario, es casi una acción naturalizada que no debería ser tipificada como delito, es una acción necesaria, porque son los delitos que ellos cometen, como diría algún criminólogo, son los delitos de los ricos, los delitos de los poderosos, pero en cambio ellos se sensibilizan mucho con los delitos de calle, los delitos predatorios, o los delitos cometidos como cuando hay infracciones, los cortes de calles para las movilizaciones populares, que ellos consideran que es una infracción fenomenalmente grave. No, si uno lo mira desde el punto de vista de los sectores populares, y bueno, que viven en economías de sustitución, en barriadas populares, vendiendo y comprando droga como forma de sobrevivencia y demás, bueno, esas son infracciones un poco naturalizadas en esos ámbitos. Al contrario, ven muy gravoso lo que es las violaciones y las ilegalidades del sistema policial sobre esas poblaciones. Es decir, con esto lo que yo quiero mostrar es que hay distintas interpretaciones de lo que es la seguridad pública, dependiendo de los estratos sociales, las vivencias de las personas, las experiencias de vida, la biografía. Vale decir que cada sujeto tiene una experiencia cotidiana del delito que hace que tenga una visión determinada del delito. Pero esto también se traduce a la política.
Cuando los gobiernos tienen la responsabilidad de ejercer el gobierno, también establecen prioridades. Y esas prioridades para intervenir en políticas de seguridad pública son prioridades talladas por las visiones ideológicas de los gobiernos, talladas por las prioridades, talladas por un montón de razones que establecen que hay algunas infracciones que son más graves que otras y por ende de intervención prioritaria, digamos, son de carácter más urgentes, que deben estar por encima de todas las demás atendidas por el propio Estado en las políticas de prevención. Por supuesto que esta agenda, este checklist, esta agenda de los gobiernos para poder atender los temas de seguridad pública, también hoy, modernamente, está muy tallada mediáticamente, ¿no? Es decir, donde le duele el zapato al gobierno es donde más énfasis pone, independientemente a veces de su propia visión. Por supuesto, con esto lo que quiero señalar es que hay una primera acción, digamos, de abordaje de los temas de la seguridad pública, que es cómo se interpreta ese conjunto de infracciones. La segunda es cómo intervengo sobre ellas, qué hago con ese conjunto de infracciones que desde el Estado, desde los gobiernos, establezco como prioritarios para poder intervenir de alguna manera. Y ahí es donde se conjugan una serie de acciones institucionales, que pueden ser acciones a través de las políticas criminales que establecen la persecución penal o las estrategias de persecución penal que lleva adelante el Poder Judicial. Ahí hay una conjugación del Poder Ejecutivo con el Ministerio Público de la Acusación, Ministerio Público Fiscal o el propio Poder Judicial. Pero también hay estrategias de prevención y de conjuración, de atención de las emergencias, que esos administrativos propios del Poder Ejecutivo, de los gobiernos políticos, y ahí hay un instrumento fundamental que es la policía, el actor policial como un instrumento eximio, digamos, en la modernidad de intervención para intentar de alguna manera generar instancias, como decía antes, de vigilancia y de prevención en esta materia. Este campo de conflictividades y cómo la sociedad las interpreta, las aborda e interviene sobre ellas, es el gran campo, sociológicamente hablando, políticamente hablando, de la seguridad pública. Y es sobre todas estas cuestiones que nosotros vamos a trabajar en esta secuencia de programas. Ahora, en democracia, digamos, hay ciertas modalidades de organización de un sistema institucional democrático, porque la democracia no es solamente, hoy en día, no es solamente el sistema en el cual los ciudadanos habilitados para emitir el voto eligen gobiernos, no es el sistema de competencia entre élites, como describía uno de los más grandes teóricos de la democracia, Joseph Schumpeter. No es solamente una competencia entre élites políticas, entre grupos por recibir el voto, es decir, la convalidación ciudadana para poder ejercer el gobierno con cierta autonomía, inclusive respecto de la ciudadanía, sino ese pacto social y político que hay, porque no hay democracia directa, claramente, siempre es una democracia indirecta. Esa democracia no se agota solamente en esto. Para que los ciudadanos puedan de alguna manera participar de esta suerte de etos político, de este acuerdo institucional político en democracia, los ciudadanos tienen que tener cierta autonomía en todo sentido respecto de lo que son las estructuras del Estado, autonomía y capacidad, digamos, de ejercicio pleno de sus libertades. Contamos con una serie de libertades reconocidas constitucionalmente, pero no siempre contamos con las condiciones materiales, culturales, sociales, para usufructuar de manera material ese conjunto de libertades. El Estado es un gran instrumento, digamos, que debe garantizar ese conjunto de libertades, más allá de lo que digan los anarco-liberales y anarcocapitalistas, con esa sarta de estupideces que ahora están de moda y que tanta legitimidad social tiene. La verdad es que en la vida social, el Estado, los Estados, inclusive dentro del marco de un ordenamiento liberal, los Estados cumplen roles muy importantes. Y son una instancia muy importante, digamos, de generación de derechos, de garantías y de protecciones de derechos. Por eso hay siempre en el sistema democrático, en materia de seguridad pública, una tensión muy fuerte entre el principio rector de la autonomía ciudadana para generar por sí mismo las condiciones para usufructuar la democracia, y un Estado que, por un lado, debe garantizar derechos sociales, económicos, para que las personas puedan ser materialmente libres,
no hay igualdad en esto, no estoy hablando de igualdad, estoy hablando de libertad, que es diferente. La igualdad tiene que ser igualdad frente a la ley, pero no, digamos, igualdad desde el punto de vista social, porque yo puedo pensar mi libertad de manera muy distinta a mi hijo, a mi hija, a mi padre, a mi madre, al vecino, con lo cual ya ahí hay una disparidad de expectativas que hace que no sea, digamos, republicano de alguna manera esto de la igualdad. Pero sí estoy hablando de libertad, es decir, la tensión que señalaba anteriormente, la tensión entre un Estado que debe garantizar las condiciones para la autonomía ciudadana en el usufructo de esa libertad y por otro lado el Estado que debe proteger de infracciones, digamos, a sujetos que de alguna manera incumplen de manera regular, lo que llamamos los delincuentes, los que tienen como oficio delinquir, y algunos que lo hacen esporádicamente, que no son delincuentes de oficio. Bueno, ¿esto qué significa? Que acá hay concretamente, digamos, dos grandes ejes, que es, por un lado, una sociedad con conflictos y, por otro lado, un compromiso democrático que el Estado debe cumplir con estas dos cuestiones. Lo que pasa es que el Estado a veces, en el cumplimiento de estas tareas, comete también delitos. Y acá este es uno de los desafíos más importantes. ¿Cómo controlamos con el Estado y a través de la acción social y de la propia justicia que el propio Estado no sea el infractor, digamos, y el generador de males en la vida social? Bueno, esto es, digamos, en términos generales, el gran campo de los asuntos de seguridad pública. Hay un segundo aspecto que yo quiero trabajar también con ustedes, que es el tema de la politización de la seguridad pública. Un segundo capítulo. Esta cuestión es interesante porque es cuando en la Argentina los temas de la seguridad pública se convirtieron en un tema, digamos, de preocupación social y política. Sepamos nosotros que la Argentina contemporáneamente estuvo atravesada por hechos de violencia, pero eran violencias políticas. Y esto es interesante señalarlo, digamos. El problema del crimen, el problema de los robos, los hurtos, eran exiguos en la vida social argentina, una vida social tallada por la plena ocupación, digamos, por el desarrollo económico, por una industria que era el eje estructurante de la misma, con bajos niveles de desocupación, una sociedad bastante integrada, donde lo que no lograba el mercado y no lograban los trabajadores dentro de ese mercado a través de sus sindicatos, de la ecuación salarial, de la pertenencia a un colectivo de trabajadores, lo lograba el Estado, un Estado relativamente benefactor, ¿no? Digamos, a través en la Argentina particularmente, a través del sistema de salud público, del sistema educativo público, de un sistema que garantizaba un conjunto de derechos importantes. Entonces, lo que no se lograba a través de la pertenencia a un estrato social con pleno empleo, digamos, se lograba a través de un Estado, digamos, que complementaba o que asistía de manera conjunta. Es decir, tenías una sociedad más o menos integrada y un poco, viste, a la italiana, sin desmerecer, digamos, a la italiana del sur, digamos, vivíamos a los tiros limpios, vivíamos con exclusiones, particularmente a partir del 45, ¿no? Es decir, llegó un gobierno que dijo, bueno, todo el modelo económico y político que se llevó adelante en 70 años hasta acá, nosotros no lo vamos a poner en tela de juicio al capitalismo, pero vamos a redistribuir el conjunto de la rentabilidad de este modelo. Y el Estado va a cumplir un rol fundamental en esta redistribución diferenciada de la renta que genera esta economía. Eso fue el peronismo. Por eso, a partir de la caída del peronismo del 55, hubo un contrapunto fenomenal entre los populismos peronistas, por un lado, digamos, y los actores políticos no peronistas que aceptaron a las Fuerzas Armadas como instancia de exclusión, digamos, del peronismo, y hay una tensión histórica que, la verdad, no se resolvió nunca más. Yo diría que hasta el día de hoy esa tensión sigue atravesando de alguna manera la Argentina. En el medio de esto, en los años 90, fíjense ustedes, cuando se quiebra esa sociedad integrada, se quiebra la desindustrialización como consecuencia de todo un modelo de acumulación asentado en la valorización financiera a partir de la dictadura militar, y ahí empieza la primera tanda de experiencias neoliberales en la Argentina. Digamos, el tendal que deja esa primera experiencia es un tendal de trabajadores desocupados. Ya empieza a ser el tema de la desocupación, la desagregación social, para lo cual el Estado necesitó,
convertirse en un Estado represivo, un Estado que garantizara la desmovilización autoritaria y, por supuesto, el terrorismo de Estado para matar, para desaparecer a un conjunto de dirigentes sociales y políticos que eran los que garantizaban aquella movilización que sustentaba esa tensión del lado del populismo redistributivo, digamos, en la Argentina. Y la verdad que la última dictadura militar fue muy eficiente en eso, ¿no? Desarticuló todo ese andamiaje y logró transformar la sociedad. Quedó una sociedad de 1/3 de personas desocupadas u ocupadas de manera precaria, esporádica, una sociedad integrada, que sería 2/3 restantes, una acumulación de capital con valorización financiera fundamental en esa cúpula muy fuerte, el 1, 2, 3% de la sociedad, el 10% si uno lo tiene en cuenta con todos los sectores de servicio que eran ese anillo, digamos, de constitución de esos sectores dominantes. Si se reconfiguró la sociedad argentina y ahí empiezan a aparecer nuevos problemas. Empieza a haber una sociedad con conflictividades nuevas que estallan en los 90, ya con la maduración de esto que estoy diciendo. Estoy siendo muy esquemático por una cuestión de tiempo, pero podemos retomar esto en alguna cuestión. Lo vamos a hacer, de hecho, en algún momento, cuando hablemos de todo lo que es la reconfiguración de las conflictividades en el campo de los sectores populares. Allí empieza a haber, sin lugar a dudas, un problema mucho más serio, que es nuevas conflictividades, un aumento de delitos. Empieza la Argentina en los años 90 a tener tasas criminales que no se conocían en la Argentina hasta ese momento. Y no se trataba solamente del hecho de que el Estado empezó a registrarlas, sino que hay evidencias que dan cuenta de que no existían esas tasas criminales, que uno vivía en una sociedad mucho más armónica. Yo me crié en un barrio popular, en el Gran Buenos Aires Norte, en Villa Adelina, y allí las casas de todos nosotros eran casas abiertas. Estaba el potrero, estaba el club, el dispensario, el colegio. Nuestra vida social se dirimía en 10 cuadras a la redonda, en una vida muy pueblerina, si se quiere, una vida abierta, una vida sin conflictividades, donde la experiencia del delito que nosotros teníamos eran cuestiones excepcionalísimas y muy alejadas de lo que era la experiencia cotidiana nuestra. Es decir, esa sociedad se quiebra. Empieza a haber una sociedad con altas tasas criminales, delitos predatorios, aparece el fenómeno criminal como un fenómeno relevante en la vida argentina. Y esto está muy estudiado, en el mundo siempre hay un quiebre, siempre ese quiebre contemporáneamente en los países con capitalismo avanzado o que tuvieron un capitalismo industrialmente dominante, pero que se quiebra eso, empieza a desvanecerse esa sociedad integrada. Una porción importante de la sociedad comienza a estar fuera de las regulaciones que antes te garantizaba la industria, el Estado benefactor, digamos, y el desarrollo capitalista más armónico, más integrador. Se quiebra eso y 1/3 de la sociedad comienza a quedar fuera de ese conjunto de regulaciones, pero no fuera de las sociedades, no fuera de las grandes ciudades. Las ciudades se convierten en un reservorio, en un aglomeramiento de estratos muy diferenciados, pero 1/3 de esos sectores empiezan a sobrevivir dentro de la ciudad. Yo no digo que esto esté vinculado a la emergencia de conflictividades, pero esto sí genera condiciones, digamos, que dan lugar, y esto está abierto al estudio, a mayor nivel de conflictividades sociales. Está comprobado en la Argentina que cuando hay momentos, coyunturas de alto nivel de desigualación social, de alta crisis social, hay un aumento de los delitos predatorios, robos, hurtos, violencias en la vía pública, fundamentalmente, pero también en los alcobas, para decirlo de alguna manera, dentro de las casas, ¿no? Y fundamentalmente esa nueva gama de delitos que se empiezan a conocer más tardíamente, ya en los años 2000 y demás, a conocer, digamos, a difundir en términos generales, que son los delitos de alcoba, los delitos que ocurren dentro de las casas, en los hogares, los delitos, digamos, que tienen en general como víctima mujeres, niños, viejos y machos, digamos, como victimarios. Pero eso después conversaremos al respecto. Argentina en los 90 se convierte en una sociedad muy de altas tasas criminales. Y el problema del delito empieza a aparecer ahí con algo muy interesante. Por primera vez empieza a ser victimizado para delitos predatorios sectores medios. Esto es novedoso. Sectores medios desprotegidos. Y esto empieza a generar una alarma muy diferente. Cuando las violencias se producían en espacios donde habitaban los sectores populares, digamos, es como que no había una
una tensión social muy importante respecto de las conflictividades en cuestión. Pero cuando empiezan los sectores medios, primero los sectores lindantes a las barriadas populares, pero después los sectores, digamos, de los centros más protegidos, ¿no? Los centros financieros, comerciales, donde hay mucha sensibilidad política en materia de protección, allí comienza a haber una alarma muy importante. Empieza a surgir un fenómeno nuevo que es el miedo al delito. Porque además toda esta emergencia de nuevos fenómenos criminales se da simultáneamente con algo importante que es la mediatización de la seguridad. ¿Por qué? Porque se produce de manera contemporánea al surgimiento de nuevos medios de comunicación masivos. Digamos, ¿no? Los canales y de noticias 24 horas, que además en la matriz propia de esos canales, los dramas vinculados a los hechos de violencia, a los hechos de delitos predatorios, a los robos y demás, comienza a entrar en esa matriz comunicativa de manera masiva y comienza a ser parte del cotidiano de todo el mundo, haya sido víctima o no de delitos. Es decir, de alguna manera la sociedad en su conjunto empieza a sentir que están viviendo un nuevo problema, que no teníamos aquellos que vivíamos en estos mismos contextos sociales, pero 20 años antes. Es decir, empieza a tener la Argentina una nueva experiencia cotidiana del delito. El delito se incorpora a la vida cotidiana, reitero, hay mayor posibilidad de ser víctimas de delito, eso se incrementó notablemente porque efectivamente crecieron las tasas criminales, pero también hay una suerte de reificación de esa experiencia con el delito a partir de la mediatización. Es decir, prendés la televisión y vas a tener noticieros, varios, 24 horas al día, en donde la noticia policial, la crónica policial, forma parte del cotidiano. Con lo cual, evidentemente, ahí empieza a darse todo un fenómeno nuevo. Y esto concita algo, digamos, relevante también. Por primera vez la política le tiene que prestar atención. ¿Por qué? Porque las altas tasas criminales, la nueva experiencia cotidiana del crimen, al mismo tiempo que la mediatización, digamos, que empieza a ser relevante y empieza a colocar como un tema de preocupación social y política, empieza a haber las primeras protestas sociales, puebladas, vecinalazos, con relación a los temas de la inseguridad. Surge el problema de la inseguridad en los años 90, ya estamos a fines de los años 90, la política tiene que hacerse cargo del tema. No es que se sintiera a gusto la política, cuando digo la política digo los partidos, pero fundamentalmente los gobernantes. Los gobernantes tienen que hacer algo, porque empiezan a vislumbrar de alguna manera que los asuntos de la seguridad pública empiezan a tener una gravitación que antes no tenían. Se encuentran con manifestaciones colectivas, se encuentran con una suerte de sistemático abordaje mediático de estos asuntos. Y en realidad lo primero que hace la política es la reacción instintiva de lo que siempre hizo la política desde la instauración del Estado moderno en la Argentina, que es de alguna manera delegarle la gestión de estos asuntos a la burocracia experta. ¿Y cuál era la burocracia experta? La policía, la que estaba ahí. Pero esto no es algo novedoso, esto existe de los años 80, 1880 me refiero, la década del 80, cuando se constituyen los estados. Hoy los historiadores de la institución policial, los historiadores del sistema judicial han dado cuenta de esta experiencia. Entonces acá se da un fenómeno bastante interesante, que es el fenómeno del abordaje político, pero un abordaje donde la política dice, a ver, un poco con ataque de pánico, no sé qué hacer con esto. La política es muy intuitiva y sabe que estas cosas pueden generar costos muy grandes al propio gobierno, pero no beneficios. Y entonces ahí hay una suerte de desincentivos para que la política aborde de manera más estratégica este tema. No hay ahí un abordaje integral. A ver, ¿de qué se trata el problema del crimen? ¿Cómo es que se generan las condiciones para que haya más crimen? ¿Por qué estalló la Argentina de ser una Argentina sin delito a convertirse en una Argentina con delito cotidiano? ¿Qué pasó y qué impacto tiene la mediatización de la inseguridad, digamos, en el temor que la gente empieza a tener respecto del crimen? Y cómo, de alguna manera, personificamos esta amenaza social en la figura del ladrón, del delincuente, y cómo vamos construyendo un sentido y una visión social del infractor, del delincuente,
que generalmente es algún pobre vinculado, porque estamos hablando siempre de delitos predatorios, no de delitos de cuello blanco. Esos no se ven. Acá hay dos gamas de delitos que empiezan a aparecer también muy fuerte a partir de la transformación social, los delitos de alcobas, como yo decía, los delitos que se producen adentro de las casas, y por otro lado los delitos en los circuitos de poder, los delitos de cuello blanco, corporativo, pero también los delitos cometidos por el propio Estado, digamos, en su vida institucional. Y ahí en estas dos puntas, digamos, son delitos menos visibles, son delitos mucho más complejos, son delitos de alguna manera menos relevantes. Los delitos que se llevan la marca mediáticamente son aquellos que ocurren en la calle, que además tienen la particularidad de que pueden victimizar a cualquier persona. Entonces ahí cualquiera puede ser objeto de esto. A ver, no cualquier persona puede ser objeto de un secuestro, de una estafa, de un hecho de violencia institucional, ¿de acuerdo? De un machirulo con riesgo a que me mate, si no convivo con un machirulo. Pero sí puedo ser pasible de un delito predatorio en la calle, y eso genera un drama social importante. Entonces ahí aparece el fenómeno de la inseguridad, el fenómeno del crimen. Ahí aparece la seguridad, estalla en la agenda política. Y ahí estamos en los años 90. Y a partir de ahí en adelante empezamos a tener, de alguna manera, otro tipo de sintonía frente a este tema. Apareció un nuevo animal político y social que se llama asuntos de seguridad pública, o podemos llamarlo por lo negativo, digamos, inseguridad, el fenómeno de la inseguridad y los abordajes políticos. Bueno, de todo esto, o cada uno de estos aspectos que fuimos abordando así muy rápidamente, nosotros vamos a trabajar en este programa. Y lo vamos a hacer con invitados, lo vamos a hacer con entrevistas fuera del piso, lo vamos a ir abordando de alguna manera más concienzuda, tratando de profundizar aquello que creemos que no se da en el debate político. Se debería dar en el debate político. Los partidos deberían estar discutiendo estas cosas, los actores legislativos, los gabinetes ejecutivos. Pero han pasado cosas en la Argentina. En general, estas cosas, esto que estoy planteando que debería ocurrir, no se da, y entonces ahí nos vemos en la necesidad de tener una mirada un poco más cierta de estas cuestiones. Bueno, ahí vamos con los ejes que nosotros vamos a abordar, y esto quiero presentarle un poco, yo diría, los problemas y los actores. Vamos a hacer un poco el índice de estos programas y de estos encuentros futuros que nosotros vamos a tener. En primer lugar, ya un poco me explayé, es necesario, para entender bien las problemáticas de la seguridad pública, es necesario conocer las problemáticas criminales. Créanme que esto no es sencillo. No es sencillo para un gobierno, no es sencillo para el mundo académico, no es sencillo para la vida social entender. Las personas en la vida colectiva ven algunas cosas, no ven todas, ¿de acuerdo? Ven lo que la experiencia más inmediata te permite ver, o lo que te trae a la mesa de tu casa un medio de comunicación, hoy una red social, pero no ven todo. Es decir, evidentemente hay una suerte, si vos querés, de mirada muy parcial que tienen las personas, dependiendo del lugar que ocupan en la sociedad, las actividades que desarrollan, los estratos sociales de pertenencia, la mirada, reitero, cultural, política, ideológica, pero fundamentalmente religiosa también. Se va de alguna manera desarrollando una configuración acerca de este fenómeno. Entonces, el fenómeno criminal es un fenómeno relevante que es necesario abordarlo, porque además hay una enorme diversidad de problemáticas en la vida colectiva, pero yo reitero algo que dije anteriormente, hay tres conjuntos de fenómenos que vamos a estudiar. Por un lado, los fenómenos vinculados a los delitos predatorios de calle, los delitos, digamos, que atemorizan tanto a la gente, que tiene que ver con distintas modalidades de robo y de violencia en la vida pública. ¿Qué ha pasado en la Argentina en los últimos años al respecto? Con este plexo, este conjunto de delitos, que son los delitos que se llevan la marca. Si uno diría, la inseguridad lo vincularía de manera directa a este conjunto de problemáticas criminales. Pero hay otros delitos que se cometen dentro de las casas, los femicidios, entre otras cosas, o en ámbitos entre personas conocidas, en general, ¿no? Digamos, y delitos que ocurren entre personas en barriadas, en vecinalismo, riñas, etcétera, etcétera, que es todo un complejo muy importante que durante mucho tiempo
determinados sectores sociales y políticos atendieron o abordaron estas cuestiones como problemas personales de la gente, no eran temas de seguridad pública. Es decir, un machirulo que victimiza a su compañera no era un problema de seguridad pública, era un problema, digamos, era un problema marital, era un problema, si se quiere, de esa familia, pero no era un tema que debía concitar la atención de las instituciones públicas. Eso está saldado, no es así. Claramente es un tema prioritario. En la Argentina, desde hace mucho tiempo, entre 200 y 300 mujeres mueren por su condición de mujer, mueren asesinadas por su condición de mujer, en manos de machos. Es decir, claramente es un drama social importante que requiere la atención de los órganos estatales. Pero hay otro tema, otro tipo de fenómeno que se da, que es lo que mucha gente ha escuchado hablar, el crimen organizado. Pero particularmente el crimen organizado en torno de mercados ilegales. Esto es interesante. Mercados donde se transaccionan cosas que están prohibidas o mercados donde se transaccionan, se comercializan cosas que son legales pero que han sido robadas, digamos, o mercados donde se transaccionan personas para la explotación sexual o para la explotación laboral, vale decir, mercados ilegales. Ahí tenemos las tres modalidades de mercados ilegales. Esos mercados ilegales donde mucha gente que se cree que no tiene ningún tipo de vínculo con el mundo criminal va y compra cosas o adquiere servicios allí y después reclaman por la inseguridad, pero mucha gente que cree que no tiene ningún tipo de vinculación con el mundo criminal, de alguna manera alientan esos mercados, los reproducen, participan de ellos. Esos mercados son gerenciados por tramas criminales importantes. Y esas tramas criminales, digamos, son más invisibles porque entre las estrategias de éxito del mundo criminal que gerencian esos mercados está la invisibilidad. Y esa invisibilidad en gran medida también se logra a través de algo importantísimo que vamos a trabajar mucho en varios programas aquí, que es el pacto que este mundo criminal establece con el propio Estado. O sea, el Estado acuerda con criminales, digamos, la posibilidad de darle un halo de protección a través de la invisibilidad, la clandestinización de esas tramas criminales. ¿Y para qué? ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Para que 4 o 5 pillos dentro del Estado se llenen de dinero? ¿O en realidad es de alguna manera un andamiaje político de gestión de esos mercados? Ese es un tema que me da la impresión que va a ser bastante relevante y vamos a darle mucho, ¿no? Porque el Estado habitualmente, eso para los abogados, nosotros somos sociólogos, vemos las cosas de otra manera. Hay Estado ilegal. Es posible la existencia de una trama estatal, digamos, volcada a la comisión de delitos como forma de política y como estrategia de intervención inclusive para el control del crimen. Es decir, el Estado ilegal que controla otra franja del crimen, de alguna manera, a través de la participación en él. ¿Qué tal? Bueno, esto es lo que presentamos como uno de los ejes, entender este conjunto de problemáticas criminales. El segundo tema es, bueno, entender cómo los gobiernos, y esto va a ser objeto de la próxima reunión, cómo los gobiernos de alguna manera han atendido estos temas. O los han desatendido, pero desatender los problemas es una forma de atenderlos. Parte de la política es la no política, ¿no? Ahora, cuando los gobiernos deciden no atender integralmente un problema, no conocerlo y no establecer estrategias explícitas de intervención sobre los problemas, no significa que esos problemas dejen de existir. Podrán dejar de existir en la agenda mediática y en la agenda gubernamental, pero no, digamos, en la vida social, con lo cual, evidentemente, lo que no gestiona el Estado, lo gestiona la sociedad de alguna manera. Así que los problemas están, esos problemas son abordados por distintos sectores sociales y son de alguna manera gestionados. Entonces, es interesante ver cómo los gobiernos han estructurado, cómo las tendencias políticas de abordaje de la problemática de la inseguridad es un tema que me da la impresión que va a concitar mucha atención en varios números de este programa y también con algunas experiencias internacionales. ¿Cómo han hecho en otros países para abordar estas cuestiones? Digamos, para bien o para mal, por derecha o por izquierda, de manera exitosa o de manera fracasada, pero sí ver esas experiencias que además fueron experiencias muy traídas por dirigentes políticos, a veces traídas de los pelos, digamos, conforme sus intereses en el debate político argentino sobre los temas de seguridad pública. El tercer actor
que es el tercer eje, es algo fenomenal que es, yo diría, el animal policial, ¿no? La institución policial, la policía. La policía como, no como dicen las normas, la institución estatal abocada a la prevención y al control del crimen. La verdad, hay numerosísimos estudios en los países que más han desarrollado estos estudios, donde tienen las instituciones policiales más avanzadas desde todo punto de vista, organizacional, funcional, tecnológicamente. En esos países hace muchísimas décadas que ya se sabe que la policía no controla el crimen de manera integral, que no ocupa todo su esfuerzo en eso, que es exiguo la cantidad de tiempo, de presupuesto y de personal que le dedica al control del crimen, que es lo que justifica su existencia en el mundo moderno. Entonces, ver cómo la policía, en tanto instrumento político, es de alguna manera una institución que gerencia las problemáticas criminales y de qué manera lo hace, va a ser algo interesante. Va a ser un abordaje, digamos, de mitos, va a ser un abordaje mitológico, porque a través de esos mitos que vamos a derrumbar, vamos a poner blanco sobre negro lo que realmente hace la policía en la vida social. Y me queda el último eje, que son los gobiernos municipales. Acá hay un gran desafío en la Argentina y en el mundo se está discutiendo, que le toca a los gobiernos municipales en materia de gestión de la seguridad pública. Yo creo que ahí tenemos, si ustedes quieren, el checklist, el campo de la seguridad pública, su definición, cómo en la Argentina en los 90 se politizó y cuáles son los actores y problemáticas que atraviesan este campo que nosotros vamos a abordar en este avance que dio hoy y que espero que sea auspicioso para los próximos encuentros. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Espero verlos en el próximo encuentro en este canal EVA TV.